Yo creo que a nadie se nos escapa lo fundamental que es el transporte de mercancías en Canarias, tanto entre nuestras islas como de Canarias al exterior, tanto la península como Europa, como de la península Canarias. El transporte nos condiciona a diario, todos los días, no solo para el abastecimiento de la población, sino también para nuestras empresas, principalmente la industria y las pequeñas y medianas, y también para nuestro sector primario. No hablamos de empresas, señorías, cuando estamos hablando de esta problemática del coste tipo, sino que estamos hablando de los que viven en Canarias, de las familias y del empleo. Familias para que puedan consumir productos producidos y elaborados en nuestra tierra, en Canarias, productos kilómetro cero, producto local, a un precio asequible. Y empleo por la gran cantidad de empleo que generan nuestra industria y nuestro sector primario en las islas. Dicho esto, todo el mundo conocemos el artículo 7 de nuestro régimen económico y fiscal, nuestro fuero. Hay que recordar que este artículo, que fue aprobado en 2018 y que está avalado y aprobado también por la Unión Europea, dice que tenemos que tener la compensación del 100% del coste efectivo de transporte, y no solo del coste efectivo de transporte, sino de aquellos costes derivados, por ejemplo, de la utilización de las infraestructuras portuarias y aeroportuarias y de los costes, por ejemplo, de contenedores de frío, etcétera. Hay que recordar, y a nadie se le escapa, que el coste de transporte en los últimos años ha aumentado muchísimo, principalmente en los últimos 2 años, consecuencia de lo que ya todos sabemos, no solo de la pandemia, sino de la guerra de Ucrania, incluso ahora de la inflación. Con lo cual, principalmente el año 2021 y este año 2022, han aumentado en algunas cuestiones en más del 50%. Con lo cual, desgraciadamente, esto está repercutiendo negativamente en la sociedad canaria. Los costes tipos de transporte y la PNL que vengo a plantear hoy aquí es porque en los últimos años las órdenes del Gobierno de España a través del Ministerio de Fomento que saca para actualizar o plantear los costes tipo, que son aquellos costes de referencia en cada uno de los productos y trayectos a los que las empresas canarias tienen derecho a la subvención del 100%, no están actualizados ni se han adecuado a la realidad actual. Y lo voy a explicar. El que saca en el 2019, 2020 y 2021, 2019, 2020 y 2021, efectivamente, que son referidos siempre a la convención el año precedente, desgraciadamente, han variado en muy poco y en algunas cuestiones en nada, con lo cual ya es evidente que no está actualizado. Y esto que les planteo hoy en esta PNL no solo lo dice el Grupo Nacionalista que lo plantea, también lo han manifestado los sectores, sector industrial y sector primario, se lo han manifestado al Gobierno, han hecho declaraciones públicas que lo necesitan. ¿Y por qué? Miren, primero porque no es el coste real. Lo que se está pagando hoy no es el coste real que está pagando nuestras empresas. Un contenedor de la península de Canarias o de Canarias a la península, digamos, para enviar, y no a la península, sino a Europa, tomate, por ejemplo, canario, fuera, no se está compensando realmente. Con lo cual, ese coste elevadísimo hace que no seamos competitivos ni fuera ni dentro. Segundo, porque no se contemplan algunas cuestiones, como el transporte rodado. Miren, hay algunas cuestiones, por ejemplo, que sufre mi isla del Hierro, también La Gomera y La Palma principalmente, y en muchas ocasiones a veces, bueno, en este caso no Fuerteventura y Lanzarote, y explico por qué. Porque las mercancías de Tenerife llegan al puerto de Santa Cruz y tienen que sacarlas del puerto de Santa Cruz, pagar para sacar la mercancía, rodarla por toda la autopista, llegar al puerto de los Cristianos y de ahí va a las otras islas, como por ejemplo el Hierro. Ese tránsito terrestre no se contempla en la subvención y debería contemplarse, porque esto supone aproximadamente, en un contenedor de 22 pies, unos 500 o 600 euros de más, aparte del coste. Tampoco se contemplan dos cosas importantes. Primero, la alimentación del ganado, el coste interinsular. Se contempla de península a Canarias, que no es compatible con el REA, con lo cual, evidentemente, el REA es mucho más apetecible porque sí está justificado y está actualizado, y en este caso el coste tipo no está actualizado. Pero es que después de Tenerife y Canarias a las otras islas no se contempla en la subvención. Pero tampoco se contempla las materias primas e intermedias para nuestra industria. Tampoco se contempla. Es decir,
las materias primas intermedias para que nuestra industria procese y produzca alimentos en islas que no son capitalinas, no tienen subvención a estas islas. Tienen subvención de la península canaria, pero no tienen subvención después a estas islas. Tampoco se contempla. Con lo cual, señorías, estamos hablando y lo que pedimos, en primer lugar, el segundo punto que planteamos, es simple, que se cumpla el REF. Lo que pedimos es que se cumpla literalmente lo que dice el REF, que se pague el 100% del coste efectivo. Señorías, Fomento tiene todos los datos. Tiene los datos de los operadores, los datos del coste real que cuesta cada cuestión, y lo que no puedo hacer es coger a esos grandes operadores, a los que a veces aquí estamos hablando de que son los malos, pero en este caso Fomento, el Gobierno de España los coge, el coste de los grandes operadores, y no es lo mismo que el coste de nuestras pequeñas y medianas empresas e industrias. No es lo mismo, porque a esos grandes operadores, digamos las grandes distribuidoras de Canarias, no voy a nombrarlos para no hacerle publicidad, todos sabemos a qué me refiero, evidentemente llegan a un contrato con una compañía de transporte y el precio es mucho más bajo. Claro, si el coste tipo lo rasamos a esto, evidentemente ellos se benefician, pero la mayoría de nuestra industria y de nuestras empresas, desgraciadamente, van a estar pagando mucho más de la subvención que reciben. Con lo cual, lo que exigimos aquí en esta PNL es que se cumpla con el REF, se actualice y se contemple estas medidas que han pedido, y las últimas que han pedido los sectores. Hay algunos elementos de transporte que se contemplan como el frío, pero hay otras que no están contempladas, como las materias especiales o materias peligrosas. Y evidentemente la industria importa materias específicas y la agricultura también, abonos, etcétera, que tienen que venir en transporte especial y no se contempla. Y el REF dice que se tiene que contemplar esas cuestiones. Con lo cual, lo que estamos pidiendo, señorías, es que estos dos puntos, y también algo que han pedido en los propios sectores, es el pago de esa ayuda, que se pueda hacer en dos ocasiones, porque evidentemente ahora no es como antes. Ahora no nos dejan pagar el transporte posteriormente. Desgraciadamente la crisis ha hecho que tengamos que pagarlo todo antes de contratarlo. Y esto hace que las empresas tengan que desembolsar de su bolsillo una cantidad de economía que a veces no se puede. Con lo cual, si se paga en 2 veces, evidentemente, ese adelanto sería importante para las empresas para hacer frente a los gastos que tienen con el transporte. Muchas gracias.